Como habíamos dejado planteado en la clase anterior, vamos a estudiar los rostros de la culpa. Insisto, los denominados rostros de la culpa, siguiendo a este autor Moset Iturraspe. En primer lugar, veamos algo sobre negligencia. El concepto de negligencia obviamente alude a una conducta omisiva. Por lo tanto, en la negligencia está presente lo que la doctrina tradicional llama o conceptualiza como la culpa in omitendo. Con ello se denota que el punto central del concepto es la no realización de una conducta que se debió ejecutar. Se dice en tal sentido que hay negligencia cuando se hace menos de lo que correspondía, claramente. Barros coincide en que consiste en omitir el cuidado debido. Por lo tanto, cuando yo quiero litigar sobre negligencia, lo que yo tengo que buscar es, bueno, ¿qué es aquello que se hizo de menos? ¿Por qué? Porque claramente en esta forma o manifestación de la culpa, eh, vamos a estar presente en la no realización de la conducta debida. Por lo tanto, habrá negligencia cuando se hizo menos de lo que debía hacerse. Eso es la negligencia. Cuando se hace menos de lo que debía hacerse. En cambio, la imprudencia. La imprudencia. La imprudencia se caracteriza por una conducta activa o positiva, pues se hace más de lo que correspondía. De ahí que estaríamos frente a una culpa incomitendo. Es la conducta que se identifica con el atrevimiento. A diferencia de lo que ocurre con la negligencia, la previsibilidad constituiría aquí el punto central, pues el sujeto actúa a pesar de que advierte la posibilidad de que se produzcan perjuicios. O sea, si en la negligencia se hace menos, acá se hace más. Por eso entonces que cuando hablamos de imprudencia, reitero, nos estamos refiriendo a aquella falta de previsión de las consecuencias de una acción, o el hecho de no pensar evitarlas a pesar de haberlas previsto. Es una forma de conducta ligera, descuidada, de la cual habría que abstenerse. Por ejemplo, todos sabemos que si consumimos, ¿cierto?, drogas o alcohol, nuestras facultades sensoriales se van a ver afectadas si es que yo necesito conducir un vehículo motorizado. Si yo tengo claro eso, pero no obstante, conduzco y soy causante de un accidente de tránsito, evidentemente yo hice de más de lo que tendría que haber hecho. O sea, no haber conducido en esas condiciones. Por lo tanto, ahí tengo el rostro de la culpa de la imprudencia, el atrevimiento. Cuando nosotros en quinto año estudiemos los sectores especiales de responsabilidad civil y nos detengamos en el análisis de la responsabilidad médica, claramente
vamos a analizar esta faz o rostro de la culpa a propósito de un conjunto de casos en los cuales es posible visualizar un atrevimiento por parte del personal médico, por ejemplo, en materia de principalmente cirugías. Y por último está la impericia. La impericia opera ahora restringidamente respecto de actuaciones que tienen lugar en el marco de una actividad particular o determinada. Tiene lugar por conductas del sujeto que infringen normas técnicas, consustanciales a dicha actividad o porque la pretende ejercer sin la capacidad técnica, habilidad, experiencia o conocimientos exigidos. Como observa un autor, es la inobservancia de las reglas técnicas propias de una determinada profesión, lo que nosotros conocemos como la lex artis de una profesión determinada. Es entonces aquella inobservancia de las reglas técnicas y puede depender ya sea de la carencia en la preparación del sujeto o en la carencia de los medios técnicos empleados. Por lo tanto, en la impericia vamos a estar en presencia cuando una persona no actúa con aquella capacidad técnica para realizar una determinada actividad. Esto, por ejemplo, se ha visto en algunos casos de responsabilidad civil, a propósito, por ejemplo, de los abogados, cuando no cuentan con los conocimientos, las capacidades, la expertise, la experiencia para, por ejemplo, litigar en sede de justicia procesal penal. Y los tribunales le han hecho saber al profesional y claramente al cliente que está sentado a su costado que ese abogado no cuenta con las competencias necesarias para estar sentado ahí en calidad, por ejemplo, de querellante o de defensor. Entonces, claramente, creo que es interesante saber esto que yo denomino, o perdón, que se denomina los rostros de la culpa. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Diferencias entre la culpa contractual y extracontractual. La contractual se gradúa. La extracontractual no admite gradación. Sin embargo, es posible visualizar en la extracontractual aquello que acabamos de analizar, que es de alguna forma las faz o rostros que puede asumir la culpa en sede extracontractual. Negligencia, impericia, imprudencia. Y podemos agregar ahí el descuido, podemos agregar ahí también el desconocimiento o la ignorancia. 2. La culpa extracontractual da origen al vínculo, en cambio en la contractual se supone el vínculo. Ejemplo, con un contrato. 3. La culpa extracontractual no se presume, por lo tanto hay que probarla. En cambio, la contractual sí se presume. ¿Cómo vamos a apreciar la culpa? La culpa se aprecia en abstracto. ¿Qué significa? Comparando la conducta del agente con la de un hombre prudente o razonable. Esto es, con este modelo objetivo que lo vamos a colocar en la misma situación a la que estuvo expuesto, a la que estuvo enfrentado, más bien dicho, el agente. Y sobre esa base, el juez va a tomar la decisión si es que este sujeto o agente actuó culposamente o no lo hizo de esa forma. En esta materia de la culpa como factor de imputación, debemos analizar una idea, un concepto, una institución que se denomina la culpa contra la legalidad. ¿Qué es la culpa contra la legalidad? Es aquella que surge del mero o solo incumplimiento de una norma legal o reglamentaria.
como es, por ejemplo, las normas que regulan el tránsito. La ley 18.290, nosotros la conocemos como la ley del tránsito, por ejemplo. En estos casos, para decir que ha habido culpa contra la legalidad, basta con demostrar la violación de la norma para tener por acreditada la culpa. O sea, si yo mañana me enfrento a una señal pare que me impone la exigencia de detener la marcha para luego reiniciarla una vez que he verificado que no hay riesgo, esa es una norma que está en una ley, ¿cierto? Y nos impone un deber. Y si mañana yo simplemente no hago el proceso de detención y luego reinicio de la marcha, sino que simplemente obvio la señal pare, claramente, si se acredita que yo he vulnerado esa norma de tránsito, vamos a tener por acreditada la culpa. Esa es la culpa contra la legalidad. ¿Por qué? Porque esta consiste precisamente en no haber respetado la norma en cuestión. Ahora bien, para que la culpa contra la legalidad pueda desencadenar responsabilidad, claramente el sujeto debe haber conocido la regla o norma incumplida, o al menos que haya debido conocerla y pueda eventualmente estimarse que es excusable su ignorancia. Pero aquí tenemos un punto que es la ficción del conocimiento de la ley. Recuerden ustedes que nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Sin embargo, es interesante que en materia de ley de tránsito, en materia de procedimientos ante juzgados de policía local que están regidos por la ley 18.287, bueno, se acepta como alegación defensiva la denominada ignorancia iuris, o sea, la ignorancia del derecho. Eh, pero lo interesante es que en la llamada culpa contra legalidad, lo trascendente es simplemente la existencia de una norma legal, de una norma reglamentaria infringida. Por la sola infracción de la norma legal o reglamentaria, nosotros vamos a tener como consecuencia de ello, de alguna forma, vamos a ver por acreditada la culpa. Ahora, una cosa es tener por acreditada la culpa y otra cosa claramente es llegar a establecer responsabilidad. Para ello, evidentemente, va a ser necesario, ¿cierto?, la concurrencia de los restantes elementos, en este caso, el daño o perjuicio y claramente el nexo causal. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que yo haya infringido un deber legal, por ejemplo, asociado a una norma de tránsito, como sería, por ejemplo, si la persona maneja sin el cinturón de seguridad. ¿Estoy infringiendo la ley? Claramente que sí, pero evidentemente la pregunta que surge, ¿la sola circunstancia de no llevar el cinturón de seguridad es la causa del accidente de tránsito o la colisión con otro vehículo? Lo más probable que no, o sea, ahí van a haber otros elementos, otros factores. Por lo tanto, la culpa contra legalidad solo nos permite tener por acreditada uno de los elementos de la responsabilidad, cuál es la culpa, pero no entender que se ha configurado en plenitud la responsabilidad civil extracontractual. Ahora, tal como lo dijimos en capítulos anteriores, en materia de culpa extracontractual, ella no se presume. Por lo tanto, tiene que ser probada por quien lo alega. Esto por aplicación de la regla del artículo 1698 del Código Civil. Todo aquel entonces que alega algo que va contra la normalidad tiene que probarlo. O sea, si yo sostengo, imputo que hay culpa o que hubo culpa en el agente, tendré que probarlo. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas
o estas. Por lo tanto, la culpa extracontractual tendrá que probarla quien alega su concurrencia y dispone para ello de todos los medios de prueba. Es decir, todos los medios de prueba son idóneos para acreditar culpa. Ahora, pero aquí tenemos un problema. Y este es un problema realmente, un problema fuerte en este tema. ¿Y cuál es este problema? La dificultad que puede llegar a tener la víctima en orden a probar la culpa del agente. Hoy en día, sobre todo a propósito del aparataje público, esta cosa ha cambiado. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, cuando no existía la ley de transparencia, cuando no existía esta idea de la publicidad de las actuaciones de la administración del Estado. Imagínense ustedes cuando de alguna forma estaba arraigada esta idea, por ejemplo, en materia médica, de que la ficha médica no es de libre acceso, cuando muchas veces prácticamente a la víctima le era imposible lograr demostrar que el médico, el equipo médico, el centro asistencial había actuado con culpa, porque muchas veces esos elementos de convicción no eran de libre acceso o de fácil acceso a la víctima. Y básicamente eran antecedentes que podían ser desvirtuados, destruidos incluso, y claramente jamás íbamos a tener elementos de convicción que nos permitieran demostrar que ocurrió esta falta de diligencia o cuidado, o que hubo negligencia, imprudencia o impericia, los llamados estos rostros de la culpa. Entonces, evidentemente que un problema en materia de responsabilidad extracontractual es la prueba de la culpa. A diferencia de lo que ocurre en lo contractual, donde donde el acreedor le basta comprobar la existencia de la obligación, le basta con acreditar el incumplimiento de la obligación para que sea el deudor quien tenga que demostrar que empleó la debida diligencia o cuidado. Entonces, frente a esa situación, repito, frente a esa situación, es súper importante que nosotros nos aboquemos a ver cómo ha enfrentado el problema de la prueba de la culpa la legislación. Y en el caso de nuestro Código Civil es a través de las denominadas presunciones de culpabilidad. Presunciones de culpabilidad. Y es ahí entonces como nuestro código trata, por ejemplo, las denominadas presunciones de culpabilidad por el hecho propio, las presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno y las presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. Entonces, este marco que nosotros vamos a estudiar ahora, nosotros tenemos que ser capaces de conocer cómo se regula, cómo se reglamentan estas instituciones en materia de presunciones. Y entender que este camino de las presunciones de culpa es algo que yo se los dije en clases anteriores. Recuerden ustedes que yo en algún minuto les dije que nosotros conocíamos, o en general, que se conocían en el mundo dos grandes sistemas de responsabilidad civil extracontractual. Los llamados sistemas subjetivos que exigían el dolo o la culpa, y los sistemas objetivos que prescindían de estos factores de imputación. Pero también les señalé que paulatinamente en el tiempo se ha ido produciendo una especie de acercamiento entre ambos sistemas. Y ahí está entonces lo que es la objetivación de la culpa, y por otro lado la subjetivación de los estatutos de responsabilidad estricta u objetiva. Y es por eso entonces que en materia de objetivación digamos, de los sistemas subjetivos, una de sus manifestaciones es esta, la configuración de las presunciones de responsabilidad o culpabilidad. ¿Por qué?
Porque en un sistema subjetivo, clásico, puro, la víctima tiene que probar la culpa de la gente. Pero como estamos hablando de acercarnos al otro sistema, al estatuto de responsabilidad estricta, objetiva, riesgo-provecho, riesgo creado, bueno, una manera de objetivar es a través de este expediente de la presunción de la culpa. Y por lo tanto nosotros vamos a estudiar cada uno de estas presunciones. Esta es una materia de suyo importante, es una materia que se pregunta mucho en cursos, se pregunta mucho en exámenes de grado también, y por otro lado también es una materia respecto a la cual hay mucha litigiosidad, que es en el fondo la responsabilidad, o sea, en el fondo ocupar las presunciones de responsabilidad. Vamos a partir entonces en primer lugar con la llamada presunción de culpabilidad por el hecho propio. Repito, presunción de responsabilidad por el hecho propio. Aquí ustedes tienen que tener a la vista el artículo 2329, cuyo inciso primero dice, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación 1, 2 y 3. Ahora, el problema que nosotros debemos dilucidar es si efectivamente en el 2329 se establece una presunción de culpabilidad por el hecho propio o si por el contrario no hay una presunción de culpabilidad por el hecho propio, sino que simplemente el 2329 se limita a reproducir, en otros términos, la regla del artículo 2314. La regla del 2314 dice que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Y el 2329 dice, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Veamos el 2314. El que ha cometido un delito, dolo o cuasi delito, culpa, que ha dañado, debe indemnizar. O sea, el 2314 me dice, mire, si hay una conducta dolosa o culpable que causa daño, obliga al hechor a indemnizar. Y el 2329 dice, mire, el daño que provenga de malicia, dolo o negligencia, culpa, obliga a la indemnización. O sea, en términos generales, el 2314 y el 2329 discurren en los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Por lo tanto, ya teniendo claro que ambas normas se están refiriendo al dolo, a la culpa, al daño y a la indemnización, tenemos que preguntarnos entonces si esta norma establece una verdadera presunción de responsabilidad por el hecho propio o si no simplemente lo que hace es reproducir en otros términos la regla básica del 2314. Sobre este punto, el profesor Alessandri planteaba que el 2329 establece una presunción de carácter general de culpabilidad. Cuando el daño proviene de un hecho que por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a dolo o culpa en el agente. Y él pone un ejemplo, dice, mire, cuando se produce un choque de trenes, la víctima no tiene que probar la culpa de la empresa o de sus dependientes, bastándole con acreditar el choque y el daño sufrido, por cuanto este hecho por su naturaleza supone culpa, pues los trenes deben funcionar en condiciones de no chocar. Entonces él dice, mire, a partir de este ejemplo,
yo puedo sostener que es perfectamente posible presumir la culpa del hechor por las circunstancias en las cuales éste, digamos, eh, desarrolló la conducta, ya sea activa u omisiva, que terminó desencadenando digamos, el daño. Y por eso, mire, él dice, vamos a presumir la culpa en el que, numeral 1, quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Él dice, mire, yo no necesito probar la culpa en quien disparó, pues yo voy a presumir la culpa por la sola circunstancia de que esa persona disparó el arma de fuego imprudentemente. Es decir, por las circunstancias en las cuales se produjo el disparo, yo voy a presumir la culpa en quien disparó. O por ejemplo, en el número 2, el que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche. O sea, si mañana hay una cuadrilla de trabajadores laborando en una calle, en un camino, etcétera, 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 y hay, por ejemplo, y se remueven, como dice acá, acequias o cañerías, o por ejemplo, vamos a remover el pavimento, vamos a remover las baldosas, los baldocines, y vamos a dejar, por ejemplo, una excavación, y no dejamos ninguna señalización que advierta a, digamos, ciclistas, peatones o conductores de la existencia, ¿cierto?, de ese bache, digamos, o de esa excavación, y a consecuencia de ello se produce la caída de alguno de ellos a ese lugar, bueno, yo no tengo por qué, o sea, no tendría por qué ir al juicio a intentar probar algo que vamos a presumirlo, que es el solo hecho de la conducta de alguna manera negligente de quienes laboraron y que dejaron el espacio sin la advertencia necesaria para que las personas no cayesen de día o de noche. 3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él. O sea, claramente, imagínense ustedes, mañana hay que reparar el puente Ñuble y resulta que el puente Ñuble es una vía de conexión entre las personas que transitan por la ruta 5 Sur y claramente, si mañana se produce un accidente y vehículos comienzan a caer al lecho del río por las circunstancias, ¿cierto?, de no haber realizado las reparaciones o los trabajos, evidentemente, como correspondía y tener el puente en un estado de alguna forma propicio a la ocurrencia de accidentes. Bueno, según Alessandri, las circunstancias que rodearon en definitiva la caída de los vehículos al lecho del río y el fallecimiento, las lesiones, los daños materiales, claramente no imponen a la víctima el deber jurídico de probar la culpa, por cuanto vamos a entenderla esta presumida. Es decir, para Alessandri las presunciones de culpabilidad por el hecho propio, en definitiva, digamos, deducciones, conclusiones que vamos a asumir a partir de la forma como se produjo el hecho dañoso. Y si esas circunstancias que rodearon el hecho dañoso son de tal envergadura que denoten en definitiva un desprecio por este principio de no dañar a otro, yo ya no necesitaría probar la culpa, sino que ésta se estaría presumiendo. Alessandri, en primer lugar, cita como argumentos en lo siguiente, que el artículo 23-29 está ubicado después de los casos de las presunciones por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas y comienza diciendo, por regla general, lo que hace sostener que con el artículo 23-29 se quiso establecer una regla que comprenda los demás casos análogos que pudieron haberse omitido. Él dice, mire, el 23-29 está después de las llamadas presunciones por el hecho ajeno y por las presunciones por el hecho de las cosas. Por lo tanto, todo aquello que yo no subsumí en esas presunciones, lo subsumo en esta.
Segundo, él dice, mire, que de no entenderse el artículo 23-29 en este sentido, bueno, carecería de utilidad. Por cuanto él dice, bueno, porque si usted me dice, ¿cierto?, los que critican la postura de Alessandri, que el 23-29 sería solo una repetición con diferentes terminologías del 23-14, él dice, bueno, esto no es sostenible, porque acuérdense ustedes que el derecho es lógico, es armónico, es coherente, y por lo tanto, algún sentido habría que darle al 23-29, porque el 23-29, o sea, no solo, dice él, sería una norma que repite el 23-14. Entonces, para poder darle utilidad al 23-29, esa utilidad estaría evidentemente dada porque ahí se contendría una presunción de responsabilidad por el hecho propio. O sea, él dice, mire, es ilógico que Andrés Bello haya incorporado dos normas que dijeran exactamente lo mismo. Hay que encontrarle el sentido, en este caso al 23-29, y el sentido es que va más allá que el 23-14, y el sentido es que contempla una presunción de responsabilidad por el hecho propio. El tercer argumento que da Alessandri es que la redacción del 23-29 parece establecer una presunción de culpabilidad, ya que éste no exige que el daño se deba efectivamente a malicia o negligencia de otra persona para que ésta deba repararlo, sino que basta con que pueda imputársele a malicia o negligencia a otra persona, es decir, basta que sea susceptible de imputación. Sin embargo, esta tesis de Alessandri hoy día, principalmente la doctrina moderna, la ha controvertido. Y es así como, por ejemplo, el profesor Corral sostiene que la norma no contiene ninguna presunción de culpa. La norma tendría un contenido propio que no es otro que el de manifestar la exigencia de la relación de causalidad que debe existir entre el hecho culpable y el daño producido. O sea, él dice que el 23-29, su utilidad, a diferencia de lo que ocurre en el 23-14, es que el 23-29 centra el análisis en uno de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, cuál es el nexo causal. Por lo tanto, el 23-29 no establece presunción de responsabilidad por el hecho propio, sino que es la norma que consagra esta exigencia como presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual de la relación causal. Otros autores como Ramón Mesa Marros, por ejemplo, piensan que simplemente el 23-29 es una repetición de la regla general del 23-14. ¿Qué ha dicho nuestra jurisprudencia? Bueno, en términos generales y mayoritarios, se ha pronunciado por la tesis de que el 23-29 solo reiteraría lo señalado en el 23-14. Pero claramente esto nos deja con la sensación de que habrían dos normas que básicamente dicen lo mismo. Por eso entonces que hay que recoger lo que planteó en su minuto Hernán Corral al decir, mire, si bien prácticamente se refieren a lo mismo, el 23-29 lo que hace es incorporarnos normativamente la exigencia del presupuesto de la relación causal. Bien, creo que con esto podemos dar por concluida la tercera sesión del día de hoy y ya con esto hemos ido avanzando en algunas temáticas. Tal como les señalaba yo en clases anteriores, este no es una diapositiva muy larga, por lo tanto aquí vamos a ir con la lentitud necesaria del caso. Bueno, en las próximas grabaciones yo les voy a enviar el material sobre presunciones de responsabilidad por el hecho ajeno, las presunciones de responsabilidad por el hecho de las cosas y luego vamos a seguir trabajando el resto de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.